Bueno, 9:30 de la mañana y estamos con mucho gusto recibiendo al doctor Daniel Márquez. Lo recuerdan ustedes en más de una oportunidad aquí en Arriba Gente, representante del colectivo Nada Crece a la Sombra. Hoy con una temática diferente y una preocupación completamente diferente. Bueno, primero que nada, un placer, Daniel, tenerte nuevamente aquí. Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, hemos estado hablando de muchos trabajos que se vienen realizando, pero hoy nuestra preocupación está en la pandemia, en el coronavirus, obviamente, y en que Uruguay no vaya perdiendo estos, yo les llamo auspiciosos, moderados números que vamos teniendo. Pero sabemos que eso pende de un hilo y hay sectores tremendamente sensibles. ¿Qué puede llegar a pasar si tuviéramos un brote en alguna de nuestras cárceles, por ejemplo? Bien, estoy 100% de acuerdo contigo de que no podemos dejar de descuidar la situación. Tenemos que cuidar mucho la situación, no podemos descuidar a la cárcel, porque la cárcel tiene condiciones que hacen que el virus se propague más rápido. Hay personas aglomeradas, no hay ventilación, no hay espacios abiertos, no hay luz solar. Y son personas que tienen alta carga de enfermedad ya previamente. Convengamos que las personas que están presas no están sanas, muchas de ellas porque vienen de un contexto deficitario y porque, por ejemplo, hay enfermedades muy claras como es el consumo problemático de sustancias, el tabaquismo, todo lo que promueve la enfermedad. Y no solo promueve la enfermedad y la multiplicación, sino que la enfermedad sea letal. Entonces lo que puede pasar si hay un brote en la cárcel es, primero, poner en jaque al sistema de salud, lo cual nos preocuparía muchísimo, y después que se pierda el control, porque la aglomeración de personas hace que, y en mucho contacto, mucho tiempo, hay personas que viven juntas en la misma celda, hasta 10 personas en espacios muy reducidos. Entonces eso puede hacer que no solo el adentro se vea perjudicado, sino también el afuera. Por ejemplo, en Concar hay aproximadamente 3.300 personas y 400 trabajadores que entramos y salimos. Ni que hablar que el afuera está en jaque porque un brote adentro también hace que las familias de esos trabajadores también estén expuestas. Se han tomado medidas que son interesantes. A eso apuntaba, porque en estas cifras que estás dando, que son muy importantes, de una población carcelaria impactante, pero también de un ingreso muy importante de personas que a su vez, por más que tengan los cuidados, están yendo y viniendo todos los días. ¿Cuáles son las previsiones que se han tomado hasta el momento? Bien, ahora básicamente la visita está muy restringida. Pongo un asterisco ahí para decirte que es un gran problema para la cárcel, porque la atención en la cárcel, la visita para la persona privada de libertad es fundamental. Es fundamental. Porque alivia la atención. Quienes trabajamos con las personas privadas de libertad, el tema recurrente es, tal día viene mi madre. Es un confinamiento y un aislamiento sobre el confinamiento y el aislamiento. Entonces, está restringida, se permite solo una visita por persona privada de libertad, no ingresan embarazadas, ni niños, ni personas que tengan síntomas, se toma la temperatura a la entrada, personas con problemas inmunológicos tampoco pueden ingresar. Y, bueno, ahí nosotros en conjunto, Nada Crece a la Sombra, con el sindicato médico, hicimos la propuesta de realizar test a todos los nuevos ingresos a la cárcel. Claro. Y realizar un aislamiento de 7 días con test negativo, ingresaría esa persona. Bueno, eso no se está aplicando y tiene un gran problema. Recordemos que más del 30% de las personas puede no tener síntomas y los primeros días de la enfermedad la persona está enferma, contagia y no tiene síntomas. Entonces, un nuevo ingreso que venga de afuera puede generar un problema. Entonces, ahora sí lo que se está haciendo es un test, un cuestionario. Si la persona tiene síntomas, se la aísla y sí se le hace el hisopado. Daniel, ¿hay idea de cuántos test se pudieron haber realizado en cárceles? Bien, no tengo el número exacto, pero no ha sido un testeo masivo. Ahora nosotros esperamos que en esta alianza que hay entre varias instituciones, entre ellas la Intendencia, la Universidad de la República y alguna otra institución, que están pensando en poblaciones vulneradas, ni que hablar que si hablamos de poblaciones vulneradas, las personas privadas de libertad están allá arriba en vulneración de derechos y condiciones. Ni que hablar. Yo quiero explicar un poco el porqué de la importancia de lo que estamos hablando con el doctor Daniel Márquez. Y valga como esto los ejemplos que se han dado en varios países que se vieron obligados con
con tremenda repercusión negativa a nivel popular, pero se vieron obligados a otorgar prisiones domiciliarias debido justamente a la problemática que presentan los centros carcelarios prácticamente en todas partes del mundo. Sí. Entonces, digo, de allí la importancia de saber, acá se han dado situaciones de gente que por pertenecer a una población de riesgo, tal vez con delitos menores, ha tenido el beneficio de la prisión domiciliaria. Sí, se ha dado. Nosotros entendemos que también parte del análisis integral de la problemática es saber que en nuestro país tenemos personas que están privadas de libertad, que tienen un altísimo riesgo porque son adultas mayores o adultos mayores. Hay muchas personas que viven en situación de discapacidad. Entonces nosotros acá somos bastante enfáticos. Nunca vamos a estar en contra de las alternativas a la prisión, como la prisión domiciliaria, pero hay que estudiar caso a caso porque en la situación que está el país hoy, en una crisis sanitaria, económica, con difícil salida laboral, para muchas personas la alternativa a la cárcel, es la calle. Entonces tenemos que tener en cuenta estudiar caso a caso qué es lo que se está haciendo. Claro. No puede ser una medida como ha ocurrido en otros países de, bueno, se liberan tantos, bueno, ¿cuál es la alternativa para esa persona? Tenemos madres con hijos e hijas en privación de libertad. Sí, y con una van a salir a un país que está en una situación laboral muy compleja, una situación económica muy compleja, es decir, podemos empeorar su situación en vez de mejorarla. Sí, para tener una prisión domiciliaria hay que tener domicilio. Y eso es como la primera premisa. Parece obvio lo que estoy diciendo, sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Es una realidad. Vuelvo al tema de los test. En el caso de los test que se han realizado en forma aleatoria o se siguió el consejo de aquella persona que presentaba síntomas? Bien, el test, como cualquier otro estudio que indica un médico, tiene que tener indicaciones claras. Los test que se han hecho claramente han sido a personas que son sospechosas de tener la enfermedad. Entonces, no se han hecho masivamente, pero sí se han hecho con personas que se entiende que son sospechosas o a los contactos directos de esas personas. Que en la cárcel el contacto directo también tiene otra problemática porque los contactos directos son muchísimos. Claro. Entonces también hay cosas que hay que pensarlo. Claro. ¿Y cuál es el ánimo, Daniel? O sea, porque acá se juntan varias cosas. Se junta, obviamente, lo que nos pasa a todos los uruguayos, estemos o no presos, que es la sensación de miedo que nos generó esto en un primer momento, de precauciones, de las complicaciones que va a traer. Pero dijiste algo muy importante, el tema del ánimo de quien además ve restringido algo que es vital para la cuestión psicológica, que es la visita. Claro. Nosotros decimos, capaz que no está buena explícitamente la comparación, pero creo que en algún punto podemos llegar a empatizar. Las personas que han estado en confinamiento, me ha pasado en mis consultas, muchas veces me dicen de que ha sido muy difícil de sobrellevar, que su salud mental se ve en jaque, ¿sí? Imagínense eso, pero potenciado muchísimo por estar en la cárcel. Ya el confinamiento en domicilio es dificultoso. Imaginen el confinamiento en un lugar donde tu autonomía está muy restringida, donde estás viviendo con alguien que no querés vivir y que no elegiste y que para las funciones básicas no tenés mucha posibilidad de generar justamente eso, tu autonomía. Que eso genera mucha tensión. Entonces, lo que me ha pasado y nos ha pasado con los compañeros, estas últimas semanas fuimos a hacer donaciones de alimentos, productos de limpieza, etc. La tensión se palpa y se vive más que otras veces. Nosotros hace mucho tiempo trabajamos en las cárceles y la atención en este momento es difícil. Por eso es importante la mirada integral, no solo de salud, sino de seguridad. Nosotros hemos sido muy críticos en esto de que no conviene para el país segmentar un problema que es complejo y que tiene que tener la mirada integral. ¿Y a qué me refiero? A que no podemos pensar seguridad sin salud y salud sin seguridad. Entonces esa mirada tiene que estar. Parte de eso hablamos con el viceministro ayer, que tuvimos una reunión. Me sorprendió muy positivamente. Bien. Nosotros siempre dijimos que el tema cárceles tiene que ser, en la campaña inclusive le decíamos, un compromiso de todos los partidos. También capaz que por una cercanía generacional con el viceministro entendemos de que hay un lenguaje ya compartido y les planteamos los resultados del diagnóstico participativo de Nada Crece. Nosotros censamos al 100% de las mujeres privadas de libertad, le compartimos esos números, recibió la preocupación y quedamos con planes para hacer acciones al respecto que son muy importantes porque esto no es una cuestión de que las personas que están
presas van a quedar ahí para siempre y no van a salir nunca, sino tenemos que hacer todo lo posible para que esas personas vuelvan a tener, si alguna vez lo tuvieron, la afiliación social y poder reintegrarse a la sociedad y vivir en comunidad. Críticos con el proyecto de ley de urgente consideración por el modelo carcelario que propone o que de alguna manera perpetúa, ¿no? Lugares de confinamiento con muchas personas. En ese sentido, bueno, ¿qué trabajo están haciendo? Bien, estuvimos invitados a la Comisión del Senado, expusimos allí. Nos parece muy importante que se tome la voz del territorio. Nosotros trabajamos en territorio, conocemos a las personas privadas de libertad para nosotros tienen cara, tienen nombre, tienen apellido y conocemos su realidad del día a día. La ley de urgente consideración, y quiero ser bien enfático en esto, no tiene ningún artículo que mejore las cárceles. Y eso es importante resaltarlo. Más prisión, más cárceles. Recordemos la repercusión que tiene la cárcel en los cuerpos de las personas, y me refiero acá a la biología, pero también en la mente de las personas, y que eso es un problema de seguridad. Entonces entendemos que se va a empeorar la seguridad, porque las personas cuando salen de la cárcel, con esas condiciones que estamos hablando, que ya le hemos hablado acá muchas veces, no salen con condiciones de salud mental adecuadas, porque la cárcel justamente te altera, no solo te agrava problemáticas que ya podías tener, sino que te agrega nuevas. Ahí fuimos muy enfáticos también en el capítulo de aumentar las penas a los adolescentes. La adolescencia es una etapa fundamental para la afiliación social y si sacamos a las personas de ese lugar, claramente los resultados van a ser negativos y nos posicionamos fuertemente en contra. Eso no quita que en otro sector del gobierno, como es la salud, podamos tener acuerdos en otras discrepancias, pero saludamos y festejamos esos acuerdos y saludamos y festejamos las discrepancias y que se tomen en cuenta esas discrepancias para poder mejorar lo que se pueda mejorar, porque entendemos que es necesario, porque repercute a todas las personas, a nosotros como sociedad, como país y a las personas que la están pasando mal. Y te diría, yo trabajo con poblaciones vulneradas hace muchos años. Creo que en este momento las personas que peor la están pasando son las personas que están en la cárcel. ¿Hay temor de que haya alguna rebelión, algún motín? Tú decías que la tensión está presente y ha ocurrido en otros países en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Está el caldo de cultivo para eso? Y bien, es algo que siempre tenemos en la mente y por eso decía el abordaje integral. Si nosotros no tenemos en cuenta que las personas privadas de libertad hoy no tienen, por ejemplo, están suspendidas todas las actividades educativas formales y no formales. Si hablamos solo en mujeres, por ejemplo, y este dato creo que va a ser muy significativo y sale del diagnóstico de Nada Crece, el 34% de las mujeres pasa más de 10 horas sentada o recostada sin contar las horas de sueño. Si tenemos un promedio de 8 horas de sueño, en la cárcel es muy difícil, pero pongámoslo, son 18 horas sin hacer nada. Ahora en la pandemia, esa posibilidad de las poquitas horas que quedan para cumplir las 24 horas, en realidad es mucho mayor. Entonces, no tener actividad, el estar encerrada o encerrado, etcétera, no tener visitas como hablábamos, la salud mental, el miedo a la enfermedad, como tenemos las personas de afuera, puede generar una situación de seguridad compleja. ¿Y hay alguna propuesta en ese sentido? Ahora que se están aflojando algunos sectores de la sociedad, ¿se debería habilitar ciertas visitas? Las mujeres son poco visitadas igual, ¿no? Sí. Pero digo en general, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Bien. ¿Retomar algunas actividades educativas? Nosotros siempre hemos hecho la crítica de que la cárcel está como en otro lugar del tiempo y el espacio. Creemos que en esta oportunidad, si se empiezan a habilitar funciones y actividades, la cárcel también tiene que estar tenida en cuenta para eso. No puede quedar suspendida como ha ocurrido históricamente. Entonces, sí, teniendo muchas precauciones, como estamos teniendo ahora cuando hacemos las donaciones, cuando tenemos algunos talleres de salud. A mí me ha tocado dar talleres de salud en varones y en mujeres porque también es súper importante que las personas sepan qué es lo que pasa. Yo me encontré y eso lo he hablado con las autoridades y con diferentes personas, me encontré el primer día posterior a la pandemia, cuando fui a la cárcel, con un volante que decía cuáles eran las recomendaciones que debían cumplir las personas privadas de libertad. Y claramente no eran recomendaciones para las personas privadas de libertad, era para el afuera. Una persona privada de libertad no puede evitar la aglomeración, no puede ventilar los ambientes y no puede consultar al médico si estuvo en el exterior, porque es muy probable que haya estado, es muy poco probable que haya estado en el exterior. Entonces también adaptar el lenguaje es importante y nosotros siempre ofrecemos nuestro trabajo
que es justamente ese, como de adaptación y adaptar las medidas. Una medida que por ahí parece tonta lo que voy a decir, pero en la cárcel no puedes decirle a una persona privada de libertad que no comparta el mate, porque no hay un termo y un mate para cada persona privada de libertad, y un termo y un mate capaz que para la cárcel es oro. Muy gráfico eso, muy gráfico. Hay que agradecerle al doctor Daniel Márquez, una vez más, su presencia en Arriba Gente. Es muy gráfico, además, en las imágenes que nos das, Daniel. ¿Hay vacunación contra la gripe? Sí, en la cárcel se hizo. Bien. Nosotros participamos de esa articulación, pero Bien. también hubo un gran esfuerzo de las autoridades para que también, en una señal que es simbólica, la cárcel haya sido de los primeros lugares donde se inmunizó. Bien. Por lo menos cerrar con una auspiciosa noticia. Muchas Muchas gracias. tener más auspiciosas en estos momentos. Ojalá, ojalá. El doctor Gracias. Daniel Márquez, una vez más en la mañana de Arriba Gente, ha sido un placer realmente recibirlo.